el hecho de nacer, según estas tradiciones, implica que nosotros ya venimos con un karma. Y el yogi nunca se lo atribuye a la suerte. Para los yogis no existe tal cosa como la suerte o el azar. Para ellos eso sería una respuesta muy poco científica. Muchos yogis, cuando logran hacer eso, ellos dan cuenta, ¿no? Ahora he visto vidas pasadas, he visto de dónde vengo. Cuando la situación es mala en la vida, transfórmala. Ajá. Pero si no la puedes transformar, transfórmate. Ajá, buenísimo. Y es lo que estabas diciendo tú ahora mismo, ¿no? La iluminación está más allá de cualquier tipo de forma. Yo simplemente usé mi escenario para iluminarme. Entonces, ¿cómo usas tu escenario para iluminarte? Cualquier cosa que venga frente a ti, sea lo que sea, dejas ir las ideas, las recibes tal cual es, ves la realidad tal cual es. Entonces, estos poderes empiezan a aflorar solo porque el yogi está dejando ir su identidad. Sinapsis Cósmica, un podcast de la neurona inteligente. Namaste amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la neurona inteligente. Hoy nos encontramos en una de las ciudades más sagradas de la India, Rishikesh, en Uttarakhand. Y vamos a encontrarnos con un amigo, yogi. Vamos a tener una conversación con él y nos va a enseñar un poquito de la ciudad, que tiene mucha más experiencia que nosotros. Camilo. Hola a todos. Orchard. ¿Cómo está, querido Alejo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. Estoy deseando que me enseñe Rishikesh. Bueno, vamos a por ello entonces. Vamos para allá. Tenemos mucho que aprender aquí en Mucho. este lindo lugar. Vamos para allá. Me vas contando un poquito tu experiencia. Perfecto. Vamos allá. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste a Rishikesh? ¿Hace cuánto tiempo? La primera vez que vine a Rishikesh fue en el año 2018. Eso fue en marzo. Venía dejando mi vida profesional como abogado y aventurándome por la India. ¿Eres abogado? Soy abogado de profesión, Ujú. pero llevo ya 6 años sin ejercer. La vida me trajo a otros caminos. Llevo 6 años dedicado a temas de yoga, de meditación, de Qué bueno. budismo, hinduismo, estudiando un poquito todo la mezcolanza de la India. Qué bueno. Entonces llevas ya muchos años aquí. Sí, debo ya llegar aquí en India, así de corrido, unos 3 años, más o menos en total, sumando O sea, y restando. Estamos con un experto de la India, básicamente ya, porque... No sé si un experto, pero algunas cosas sí. Bueno, acá estamos en el puente de Ramjula, que es uno de los principales puentes que cruzan el río Ganges. Cuidado con los monos que no te Sí, dejen robar la estoy viendo cámara. aquí. Hay que agarrar la cámara bien fuerte porque Sí, si no... sí. Sobre todo los naranjos. Thank you, thank you. Please. Thank you. Este está aquí atento a lo que puedas sacar. Sí, míralo. Qué vistas hay aquí, ¿eh? Una locura, muy lindo. Cuidado el mono. Sí, nada, te preocupes. Los monos estos hay que estar firmes, ¿no? Como te vean con duda, Sí. te la juegan, ¿eh? Bueno, había un puente aquí también, ¿verdad? Hace unos años, pero pasó algo. Hay otro puente más arriba, que es el de Laxmanjula, Había uno que pero lo cerraron. se cayó. ¿O? Está en remodelación, creo que no llegó a caerse. Está en remodelación, así que todo el mundo está cruzando por este. Mira, ahí podéis ver un mono que se robó, Para unas patatas. se robó unas patatas. No, son súper inteligentes. Viene a comprar la bolsa. Ah, la tiró, no le gustó. ¿No le gustó? Ah, eso es una Está muy picante. Las bananas. Eso sí. Bananas. No le gusta la comida chatarra, ¿viste? Son monos inteligentes, quieren solo comida orgánica. Bueno, entonces llevas practicando yoga muchos años, ¿no? Comencé en el año 2014 a hacer una práctica personal, así que sí, llevo 11 años practicando yoga. Tienes el curso de instructor de yoga. Sí, hice 2 cursos de instructor de yoga. Uno lo hice acá en Rishikesh, ese fue mi primer acercamiento al yoga en la India. Hice otro en el sur de India y luego he hecho varios cursos y retiros de meditación en tradiciones budistas. Budistas. Sí, particularmente en budismo tibetano. Pero en yoga sí, tengo esos 2 cursos y que fueron muy bonitos. Cualquier persona interesada en el yoga debería
venir acá a India a aprender y practicar. Se aprende mucho, en verdad. ¿Das clases, bueno, dabas clases antes? Estuve dando clases durante la pandemia, clases de yoga, y en estos momentos me encuentro más enfocado en cursos. Doy cursos sobre meditación y sobre todo de la mente. En algún momento me empezó a interesar más el mundo interno, cómo hacemos para ir mejor, para tener más claridad, más energía, cómo podemos tener una mayor conexión con nosotros, con nuestro entorno, y la parte física la empecé a usar como un complemento para eso, pero mi enfoque se volvió mucho más hacia lo interno. ¿Crees que el cuerpo físico, porque hay mucha gente que cuando se empieza a dedicar a la espiritualidad, como que se olvida del cuerpo físico? Sí. ¿Piensas que eso es...? Creo que eso es un error. Sí. Creo que es un tremendo error porque al final el cuerpo y la mente están interconectados. Todo lo que pasa en el cuerpo afecta a la mente y lo que pasa en la mente afecta al cuerpo. Y creo que el cuerpo es una herramienta que nos ayuda para poder mantener estos estados de conciencia. O sea, un cuerpo enfermo hace que sea todo muchísimo más difícil. Obviamente, si uno viene acá a la India, te vas a encontrar un montón de yogis que no hacen nada en relación al cuerpo, solo están meditando en las cuevas, pero tienen un entrenamiento de la mente, o sea, mucho más fuerte y sofisticado que el nuestro. O sea, para nosotros como practicantes, tener un cuerpo saludable nos hace las cosas muchísimo más fácil, muchísimo más fácil. Entonces creo que, como varios maestros también apuntan, es mejor mantener un equilibrio siempre entre el cuerpo y la mente. Pero sí, o sea, yo creo que la mayoría de los cambios en nuestra vida vienen cuando cambiamos acá. O sea, si cambiamos la mente y el corazón, viene mucho más cambio, y el cuerpo nos apoya en eso. Qué curioso, ¿no? Porque los budistas tibetanos piensan que la mente está en el corazón. Así es, dicen que la raíz de la mente... amiga, en el camino. Como te cuides, pega un cornazo. Sí. Son bastante buenas, pero como se vaya a la cabeza. Si no, de repente se ponen a correr. Una vez me pasó que se pusieron a correr en el puente y salieron todos ahí corriendo, ¿viste? Se le va la cabeza, tío. Me pasó eso con un toro, ¿eh? Me pasó con un toro. No, me di español y dije, ya este le gusta la corrida. Que se entere. Sí. Hemos llegado a... Ahora cruzamos al otro lado. Ajá. Y esto es el otro lado del río. Claro. Acá seguimos en el área de Ramyula, solo que es Ramyula en el lado derecho, Ramyula al lado izquierdo. Entonces sí, pueden ver que el puente tiene los colores de la India. Sí. No sé si se alcanza a ver. A ver, sí es cierto, sí. Tiene ahí la bandera. Blanco y verde en el puente. Ajá, así es. Bueno, si te iba a preguntar una preguntita. Todas las que Por cierto, CamiloOrchard.com, página web de Camilo. Sí. Tiene también su Instagram, que lo pondré abajo de la descripción del vídeo, para que si lo queréis contactar para clases de yoga o meditación. Sí, o viajes a la India. ¿A la India algún también. Organicé mi primer viaje hace poco y estuvo muy bonito. Así que si estás interesado, ya sabéis. Te iba a preguntar qué es, porque claro, la gente, nosotros, en Occidente, la mayoría de nosotros, no tenemos una idea clara de qué es el yoga. Ajá. Entonces me gustaría saber qué es el yoga según lo que has estudiado y qué es el yoga también según tu opinión personal, que pueden ser dos cosas. Derecha al corazón, ¿no? Sí, la pregunta más difícil. Si no quiere, no pasa nada, skip. Dale, no, vamos a intentarlo. La primera es según lo que has estudiado. Hay que considerar que las personas llevan respondiendo a esta pregunta acá en India desde hace 5.000 años. Exactamente. Así que vamos a hacer el mejor intento. De alguna forma, la primera manera de aproximarnos a yoga es decir que es una herramienta. O sea, yoga es una herramienta y que tiene por objetivo que seamos capaces de experimentar en carne propia lo que los yogis han descubierto es la verdadera naturaleza de la realidad, ¿no? Que podamos ver la realidad. Lo que quizás algunos podrían llamar Dios, o algunos podrían llamar la realidad no conceptual, sobre todo en ciertas tradiciones más no dualistas, como las llaman, ¿no? Como poder ver la realidad más allá de cualquier tipo de concepto, ¿no? Completamente esencial. Entonces, para eso se han desarrollado distintas técnicas, y esas técnicas se integran dentro del concepto de yoga. La técnica principal, que era la primera de todas las herramientas, es la meditación.
cuando originalmente estaban los indios sentados, los yogis, cerraban los ojos y trataban de conectar, ¿no? con este espacio más elevado, con una conciencia superior. Y si les preguntaban qué estaban haciendo... Mira, aquí viene una moto. Sí. Ay, cuidado. No tiene buena cara. Sí, no le gusta. Ese no soy yo. Bueno, entonces cuando le preguntaban qué estaban haciendo, entonces ellos decían, bueno, estoy haciendo vamos you. un poquito más por aquí, me parece que... Sí, cuidado que viene justo ahí la bicicleta. Amigos, aquí en la isla tenéis que tener ojos hasta en el ojete, ya lo digo. Siempre mirando a todas partes, tener ojos bien abiertos, así. Ahí está el tercer ojo, en verdad. Se equivocaron, no estaba en la frente. El tercer ojo, si no lo tenéis abierto, se abre solo aquí en la isla. De tanto, si no es un mono, es una vaca, si no es una vaca, es un coche, una moto. Total. Sigamos, perdón. Sí, no, tranqui. Bueno, entonces, cuando les decían qué estaban haciendo, ellos decían que estaban haciendo yug, que es la raíz sánscrita de la palabra yoga, yug, y que significa unión. Entonces, de alguna manera, lo que estaban diciendo, no, estoy sintiendo o experimentando, o tratando de experimentar la unidad. La unidad, ¿no? Entonces, yoga, de alguna forma, involucra todas las herramientas y técnicas. ¿Caminamos por el...? Me parece perfecto. ¿Por la arenita? Sí. Mira qué vistas, vamos a caminar un poquito por el paseo del río. Porque me parece que están todos los niños ahí. Bueno, terminemos. ¿Qué estábamos diciendo? Disculpa. Estábamos viendo el tema... bueno, no, que al final todas las herramientas... Viendo el río ya. Sí, es que claro, aquí está el yoga en verdad, ¿viste? ¿Qué más palabras? La unión con la naturaleza, amigos. Sí, la unión con todo cuanto es. Entonces, estamos diciendo que ellos hacían yuk. Claro, y... ¿Se conectaban directamente? De alguna manera es darse cuenta que, más que conectarse, es darse cuenta que nunca han estado desconectados. Porque el yoga plantea que todo cuanto existe ya es una unidad. O sea, el problema es que no lo percibimos así. Y por eso hay tanta división, separación entre nosotros, los demás. De hecho dicen que todo esto que aflora en las mentes, ¿no? Todos los miedos, todas las dudas, el egoísmo, viene porque no nos damos cuenta de eso, pero que eso ya es la realidad, está presente. Entonces el yogi está experimentando eso. Entonces no es tanto conectar o unirse, sino experimentar esa unidad que ya existe. Entonces, sí, disculpa, sigue si... Sí. No, ahorita. No, iba a preguntarte. Claro, entonces, por esa regla de 3, básicamente un yogi no experimenta enfado, ¿no? O no, es más difícil que se pelee con alguien o que tenga que se vuelva violento, ¿no? Porque tiene un control, entiende que todo es uno. Efectivamente. Todo está unido, entonces en ese sentido vive mucho más pacíficamente, ¿no? Total, sí. Vamos a sentarnos ahí y seguimos hablando. Vale, me parece. Bueno, tomémonos un pequeño... Qué bueno el micrófono que me sacamos, ¿eh? Tremendo. Tremendísimo. Un bolígrafo, amigos. Alta tecnología, se lo venden en eBay. Exactamente. Un pequeño minuto para observar el río Ganges y seguimos. No parece la India. No, acá el silencio... No parece la India para nada, ¿eh? No. Bueno, la India de hace unos miles de años. Sí, perdón. Discúlpame. Sí. Nos vamos pasando el micro. Vale. Entonces, sí te iba a preguntar, ¿dónde nos quedamos? Estamos hablando de los yogis. Sobre el enojo, si sentían... ¿No? Que es menos probable que sientan el enojo, que se enfaden, por eso, ¿no? Porque tú has dicho, están en ese estado de unión que ellos llaman, si yo no me equivoco, ¿no? Tú me corriges. Sí. ¿La conciencia universal? O... Sí, una forma de decirlo, sí. Sí, es el yogi, por un lado es el practicante, ¿no? O sea, va haciendo ese camino, lo llaman un sadhaka, ¿no? Está haciendo prácticas para llegar a ese lugar. Y en ese camino la mente se va purificando
y eventualmente llega a ese lugar donde ya no existe la reactividad. Nosotros reaccionamos ante las cosas debido a cómo nuestra mente está configurada, y un yogi va limpiando, haciendo la mente cada vez más serena, entonces en un momento ya no ocurre esa reactividad. Incluso si él está viendo algo que puede ser duro de ver, más que una emoción reactiva, quizás va a aparecer una sensación compasiva o amorosa de querer resolver o ayudar eso que está viendo. Pero sí, efectivamente alguien que ya llegó a ese punto, o sea, el yogi está en el camino, pero alguien que ya llegó, que alcanzó ese estado de moksha o de liberación, efectivamente, al menos eso dice la tradición, es que ya no tienen esas emociones. Y efectivamente cuando uno conversa con estas personas, te das cuenta, ¿no?, en los ojos, en sus maneras de ser, que son diferentes, que tienen un estado mucho más sereno. Entonces, podríamos decir que los niños, por ejemplo, están más cerca de ese yuk, de esa unión, que nosotros, al no tener el condicionamiento que nosotros tenemos, porque tú dices que hay que ir limpiando. O sea, que es como si la mente fuese, esto es según lo que yo interpretando, ¿no? La mente es entonces como si fuese un espejo, y uno tiene que limpiar. Entonces un niño por regla general está más conectado, no sé. Desde un punto de vista, sí, porque cuando el niño llega al mundo todavía no ha sido inmerso en una realidad cultural o social, y hay muchos menos conceptos en su cabecita, entonces vive la vida de una manera mucho más espontánea. De hecho, el sentido de individualidad no aparece primeramente en el niño, ¿no? Al principio él ve solamente como una especie de masa donde está la mamá, el papá, los juguetes, pero no hay una división realmente. Ahora también el yo y el otro, ¿no? Exacto, sí, es como una cosa, ¿no? Así. Pero también dicen que nosotros cuando nacemos venimos trayendo karmas de vidas anteriores. Entonces, por eso cuando un niño nace, aunque acabe de nacer, hay niños que tienen tendencias diferentes, ¿no? Hay niños que son más impulsivos, más introvertidos, unos que gritan, otros más callados, unos que buscan el alimento con más fuerza. Entonces, el hecho de nacer, según estas tradiciones, implica que nosotros ya venimos con un karma. O sea, no es que nacimos iluminados y nos desiluminamos. No, nacemos porque nuestra mente tiene algo que limpiar. Y venimos a la vida para poder hacer ese trabajo. Limpiar el karma. Exactamente. Limpiar el karma. Sí. Esto es muy importante, ¿no? Porque muchas personas, ¿no?, pues tienen vidas muy duras. Y es difícil de comprender, ¿no? O sea, a un nivel, cuando uno está empezando la espiritualidad, ¿no? Y yo, ¿por qué estoy limpiando váteres? Claro. Limpiando mierda, a diario. ¿No? Y si uno lo interpreta así, si uno piensa, ¿qué he hecho yo en mi vida anterior para merecer esto, ¿no? Que hay mucha gente. Pero, ¿qué consejo le darías? Es una pregunta difícil, perdóname. Sí. A una persona que tiene una vida difícil, complicada. Es una pregunta difícil, muy difícil, Discúlpame, te estoy poniendo en el spot. Sí, no, te estoy poniendo ahí total. ¿Sabes? Pero no pasa nada. Estamos aquí, está. Yo estoy aprendiendo. Sí. Mucha gente seguro está interesada en escuchar esto. Sí, no, seguro. O sea, desde tu punto de vista, no quiere decir que sea la verdad absoluta. No, para nada. No tenemos la verdad absoluta. Sí, no, para nada. Estamos aprendiendo todos aquí. Sí. Yo creo que, o sea, por un lado, que existan esas condiciones de vida para algunas personas, efectivamente habla de que, por un lado, hemos estado construyendo esa realidad como sociedad, ¿no? O sea, las sociedades son un conjunto de todas las mentes individuales que la integran. Entonces tenemos todos nosotros, ¿no? Tenemos nuestra mente egoísmo, envidia, avaricia, o a veces el mismo miedo a la supervivencia, o el miedo a morir, nos lleva a acumular, y eso implica que otros no tengan. Entonces, por un lado, esto es respuesta de la sociedad, y ese en el fondo es un karma que nosotros creamos colectivamente, y por un lado es cierto, ¿no? La sociedad está creando estas condiciones a través de sus integrantes. Ahora después, como otra pregunta, el yogi se pregunta, es lo que tú dices, ¿por qué en ese contexto hay personas a las que les toca vidas más difíciles y otras a las que les toca vidas más fáciles? Y el yogi nunca se lo atribuye a la suerte.
para los yogis no existe tal cosa como la suerte o el azar. Para ellos eso sería una respuesta muy poco científica. Siempre tiene que haber una causa detrás de eso. Curioso que el yoga sea una ciencia tan científica, ¿no? Uno pensaría, ¿no? Mucha gente piensa que el yoga es, pues, sobre todo los que practican Bhakti Yoga, ¿no? Que es todo religioso, pero... Perdona, discúlpame. Sí, no, pero es que es cierto, porque yo creo que muchos al comienzo quizás vemos el yoga como algo más bien metafísico, quizás con muchas creencias sin sustento, pero efectivamente la base del yoga es la experimentación, y a través de la experimentación encontrar verdades. Entonces llevan miles de años haciendo este ejercicio de observar y descartar lo que es ilusorio, mantener lo que es real. Y de nuevo, lo que hablamos antes de estos trabajos de purificación de la mente, muchos yogis cuando logran hacer eso, ellos dan cuenta, ¿no? De, no sé, yo ahora he visto vidas pasadas, he visto de dónde vengo. Y al saber de dónde vengo, puedo entender qué me está pasando ahora. Entonces, lo que ellos dicen es que la vida es un continuo. Entonces, todo lo que hoy día me pasa es porque yo venía haciendo algo similar en el pasado. Entonces, si yo quiero que mi futuro sea distinto, tengo que hacer lo posible por cambiar mi presente, ¿no? Y todo en ese sentido, y quizás eso respondiendo a tu pregunta, si es que alguien tiene una situación difícil en el presente, lo mejor sería que esa situación cambiara, obviamente. Pero hay veces que las situaciones no cambian solo porque yo chasqué los dedos, ¿no? Hay que hacer un trabajo y un esfuerzo individual, colectivo, pero en el presente yo puedo desarrollar una entereza interior para ese presente disfrutarlo y disfrutarlo a través del amor hacia mí, hacia otros, en vez de sufrirlo. O sea, ya voy a estar ahí de cualquier manera, ¿no? Ojalá no estuviera, pero ya estoy. Entonces, ¿qué hago? ¿Viste? Ya estoy aquí. Sí, ya estoy aquí. Entonces, ¿qué hago? Y uno, puedo tratar de cambiarlo externamente, pero al mismo tiempo veo que la principal razón por la que yo sufro algo es por cómo yo lo tomo. Y yo creo que todos hemos visto ejemplos, ¿no? De personas que tienen situaciones buenísimas, pero están sufriendo, y personas que tienen situaciones súper difíciles, pero emocionalmente, mentalmente están súper bien. No sé si tú has visto algo así. Sí, muchísima gente. No, simplemente tus palabras me recuerdan a algo que leí hace poco, que decía que cuando la situación es mala en la vida, transfórmala. Ajá. Pero si no la puedes transformar, transfórmate. Ajá, buenísima. Y es lo que estabas diciendo tú ahora mismo, ¿no? Como el yogi se centra en el presente y dice, bueno, esto es donde estoy. Sí. Aquí donde estoy, ¿cómo puedo cambiar yo para que mi percepción de las circunstancias mejore? Ajá, exactamente. Y eso me recuerda un poco él sabe muchísimo más que yo de budismo, pero me recuerda un poquito al budismo, ¿no? El tema de centrarse en la mente. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, primero para los que están escuchando, cuando el budismo habla mucho de la mente, y estas tradiciones igual, y nosotros en Occidente solemos asociar la mente a algo muy intelectual, ¿no? Como si fuese, la mente es la razón. Y en verdad, cuando se habla de la mente, se está hablando de todo nuestro mundo interno, o sea, todo ese continente que tiene las emociones, los pensamientos, la memoria, la imaginación. Entonces, cuando se habla de trabajar la mente, se trata de trabajar todo ese mundo interior. Entonces, que mi pensamiento sea afinado, que mi pensamiento sea agudo, que mis emociones sean saludables, ¿no? Que anide la generosidad, la alegría, la comprensión, la compasión. Hay mucho de entendimiento. Pero sí, en el budismo se habla ahí de trabajar la mente, ¿no? Sí. El trabajo más difícil, el trabajo yo creo más difícil que hay, ¿no? Sí. El cuerpo físico... Es más fácil. Mucho más fácil. Sí, seguro. Qué interesante lo que estamos hablando, Camilo. La verdad que sí. Por lo menos para mí, bueno, yo no sé el que está escuchando, pero si os interesa, like, suscribid, comentad. Sí, háganlo. Bien. Te iba a preguntar, ya evidentemente estamos hablando de yogis, que si el yogi, pues no, parece que como que está más limpio, hemos dicho limpio, una mente más limpia, ¿no? ¿Tú qué piensas cómo podríamos, porque claro, evidentemente cuando uno viene aquí a la India, ¿no? Ve a gente por la calle, ¿no? A sadhus, renunciantes y uno, ¿cómo sabe uno que es un hombre realizado? Eso es algo muy difícil. Sí. Entonces,
Eso es, yo creo, algo imposible, de poder ver, por lo menos a nivel físico, porque todos parecen yogis realizados, cuando los ves, cómo se visten, ¿no? Y tal. Pero ¿cuál crees que es la característica? No física, sino de un yogi realizado. ¿Cuál piensas que es la característica personal, mental? Sí, o sea, creo, como tú dijiste, que es muy difícil saber quién es un yogi realizado. De hecho, muchas veces te hacen la prevención en esta escuela, en estas tradiciones, de que uno no sabe de plano. Entonces eso es bueno saberlo, porque a veces uno proyecta que es lo que uno cree que es un yogi realizado. Entonces empieza a seguir gente porque se adecúan a esas proyecciones y quizá uno no tiene ni idea. A veces dicen el yogi realizado puede ser ese que está ahí haciendo chapatis en la calle y tú no tenés ni idea, uno piensa que es un mendigo, o no, puede ser también un empresario, ¿viste? Y uno no tiene idea. Pero en general uno podría decir que cuando hay un yogi realizado se percibe mucha calma en presencia de esa persona, o sea, en esa persona en sí, también en la presencia de esa persona, pero es una calma que no viene de rasgos así necesariamente tranquilos, sino que interiormente, o sea, esa persona puede verse como un río tormentoso, ¿no? Puede verse así por afuera como que está haciendo cosas con mucha energía, pero interiormente como que no duda, no hay un momento, no hay un instante en que haya fricción en el movimiento, en el hablar de esa persona, o sea, es una especie de flujo constante. Esa es una manera de decirlo, ¿no? Uno ve ese flujo. O también, sobre todo los yogis que tienen discípulos, viendo la calidad humana de sus discípulos, ¿no? O sea, si hay un buen yogi, sus discípulos tendrían que ser personas que sean más amorosas, más compasivas, que se entiendan mejor, que estén en mayor desconexión con el plano material, en el sentido que no están buscándolo así como si fuera lo más importante. Pero sí. No van buscando el dinero. Exactamente. Podríamos decir que si ese yogi no te pide mucho dinero, o no está, que se le ve que está, puede ser que lo sea, o por lo menos. Sí. Uno no sabe nunca. Dicen que las intenciones de los yogis o las maneras de los yogis están mucho más allá de nuestra comprensión, porque manejan otro plano. Entonces quizás estás pidiendo dinero, porque puede ser. Tienen que sobrevivir también, me imagino, ¿no? Sí, tienen que sobrevivir, pero a veces pasan cosas que los yogis saben lo que una persona necesita, ¿no? Porque leen muy bien tu psicología. Entonces, si ven a alguien y le dicen, mira, a este le ofrezco las clases gratis, quizás saben que este no va a tomar en serio las clases y no va a aprender. Pero si le cobro, quizás se lo va a tomar más en serio. Pero si eso lo hace el yogi, no lo hace planeándolo, es de forma muy intuitiva y no tiene ningún interés en el dinero. Quizás después lo regala, apenas lo tiene lo regala. De hecho, los yogis en general no usan dinero, o lo usan para cosas benéficas. Pero puede usarlo como una forma, una técnica de, ok, este así va a aprender, así voy a tener su concentración. Sí, yo he escuchado que muchos yogis realizados no se sabe cuál va a ser su siguiente paso. Efectivamente, no, ni idea. Un día dicen blanco y al día siguiente dicen negro, y es todo para que sus alumnos aprendan una lección. Ajá, efectivamente, sí, total. Hay un yogi famoso acá que es Karoli Baba, que él fue el maestro de Ram Dass, que es uno de los practicantes más famosos que vino a la India desde Estados Unidos. Era un profesor de Harvard, era psiquiatra, creo que era psiquiatra. Y claro, y Karoli Baba siempre tenía esto, que él era, pero así, uno de los yogis más reconocidos de la India. Venían políticos, doctores, psicólogos, filósofos, todo el mundo venía a hacerle preguntas. Y él tenía días donde era así, risa, alegría, amor, le daba dulce a todo el mundo, y otros días en que era así una bola de ira, y decían, pero ¿qué le pasa a este? Así como, ¿cómo este va a ser el maestro? Sí, claro. ¿Cómo va a ser este maestro? Que se enoja.
Entonces, claro, lo hacía a propósito. Lo hacía a propósito, Sí. precisamente para que se vayan, ¿no? Me imagino yo, en mi forma de pensar, para que se vayan los que no están verdaderamente interesados, ¿no? Sí, yo creo que eso por un lado, y Ramdas decía en una ocasión algo súper interesante, él decía, la iluminación está más allá de cualquier tipo de forma. O sea, uno a veces dice, el iluminado tiene que ser alguien, no sé, la Teresa de Calcuta, el Dalai Lama, ¿viste? Son Muy limpio, muy presentable. limpios, buenos, píos. Y eso son predicciones de la mente. Hay gente que tiene naturalmente esa tendencia, pero hay otros iluminados que quizás son, no sé, extrovertidos, chabacanos, totalmente diferentes. Entonces Ramdas decía, Karol Baba, gracias a que él hacía eso, no nos permitía refugiarnos en ningún estereotipo. Lo único que nos quedaba era dejar ir las ideas y ser completamente espontáneos, completamente naturales. O sea, porque ahí no había ni un ejemplo de pío, ni un ejemplo de ser completamente chabacano. Era una cosa así a la mitad, un día uno, un día otro. Me ha recordado un poquito, amigos, el vídeo de Varanasi, por si no lo habéis visto, con los Agori. Si queréis verlo, está aquí, lo pondré aquí. Vale. Muy interesante. Y esa gente, evidentemente, viven en unidad completa. Pero en la sociedad, quiero decir, no practican lo que uno piensa, pues que sería una persona realizada, ¿no? Pues que vive en la montaña, que se baña en el agua del Ganges limpia, que esta gente vive, es como un resultado de la sociedad en la que vivimos, llena de polución, de sociedad, y ellos encuentran la manera de iluminarse en la mierda, en lo que hay, en los desechos. Si tienen que meditar encima de un cuerpo fallecido, meditan. Si tienen que comer carne humana, comen carne humana. Entonces es eso, ¿no? Lo que estabas diciendo antes de que tenemos unos estereotipos en nuestra mente de cómo es un ser iluminado o un santo y tal vez no estemos tan seguros de ello, me parece a mí. Sí, total. Perdona, si no, dime. No, que se me venía la idea. Hay una monja del Zen coreano que yo admiro mucho, que se llama Dae Haen, y que ella alcanzó grandes estados de realización y es muy sabia, es muy erudita cuando se le escucha hablar, pero ella vivió sola en el bosque desde que tenía 6 años y sobrevivió sola, o sea, no tuvo un maestro, tuvo condiciones muy duras para entender y para vivir. Entonces una vez le preguntaban si era necesario como vivir en esas condiciones para obtener la iluminación. Y decía, no, para nada. Esas fueron las condiciones que a mí me tocó vivir. Yo simplemente usé mi escenario para iluminarme. Entonces, ¿cómo usas tu escenario para iluminarte? Cualquier cosa que venga frente a ti, sea lo que sea, dejas ir las ideas, las recibes tal cual es, ves la realidad tal cual es, quitas cualquier tipo de juicio o de prejuicio y te entregas al camino. Deja ir las ideas y te entregas al camino, En el fondo vas conectando con un espacio muy esencial que va más allá de las ideas que nosotros como seres humanos podemos tener, que obviamente son limitadas porque tenemos mecanismos limitados para entender la realidad. Entonces ella decía, a mí me tocó vivir así, me tocó vivir en miseria, sola, en el bosque, con hambre, a punto de morir muchas veces, pero esa era mi realidad. Si la tuya es la oficina, quizá tu forma de iluminarte es a través de la oficina. Entre papeles. Entre papeles, en total. Entonces, si te iba a preguntar, se escuchan historias, ¿no? de estos yogis que han alcanzado ciertos niveles de desarrollo mental, ¿no? Haciendo hazañas increíbles, ¿no? Sí. Y algunos de ellos, pues, que uno, pues, científicamente no tienen sentido. Cuéntanos un poquito sobre eso, si no te importa. Sí. Es un tema súper interesante, el de los CDs. Esto podría ser un siguiente vídeo, pero vamos a tocarlo un poquito así y ya. Dejamos una pincelada. Dejamos una pincelada para el siguiente vídeo, amigos. Sí, hay algo que se llaman los CDs, que CDs, son S-I-D-D-H-I-S. Y CDs. quien tiene CDs es un SIDA. SIDA. Entonces, no todos los yogis tienen poderes, no todos los yogis tienen SIDAs. Pero son algunas características de nuestra mente que pueden aparecer en el camino espiritual. Entonces, esos normalmente se dividen, ¿no? Hay algunos típicos. Entonces, se habla del sí, de poder leer la mente, leer los pensamientos de otra persona. Telepatía. Como telepatía, sí. Que de hecho, cuando uno medita mucho tiempo y alcanza
niveles más tranquilos de la mente y se empieza a afinar la intuición. Cuando uno está con gente y comparte, empieza a detectar cosas así más fácil. Y esto, o sea, sin ser un gran yogi, cualquier persona que pasa por un gran tiempo meditando y se relaja, afina la mente, va a empezar a notar que puede saber qué están sintiendo otras personas con mucha precisión. Entonces, para un gran yogi, como que no parece tan absurdo que pueda hacer eso en un mayor nivel. Entonces habla del sí de poder leer la mente, se habla de poder ser invisible, de aparecer en más de un lugar al mismo tiempo. O sea, lo que estás hablando es básicamente un milagro, ¿no? Claro. Visto así desde el concepto de una persona, ¿no? Claro. Sí, o sea, en el fondo es algo que hoy por hoy no somos capaces de explicar muchos. Entonces por eso para ese submundo es un milagro. Para los que sí son capaces de explicarlos porque entienden la técnica, no es un milagro, sino es una consecuencia de afinar tu mente. Entonces, una ciencia. Una ciencia, sí. Y una cosa como especial de ver acá es que el yogi tiene por objetivo dejar ir su yo, dejar ir su identidad, su ego. Entonces estos poderes empiezan a aflorar solo porque el yogi está dejando ir su identidad. Como el yogi deja ir su identidad, ya no tiene en general casi ninguna necesidad de usar estos poderes. Porque los poderes uno normalmente si uno tiene un poder lo usa, voy a hacer algo, ¿viste? Como... Para su propio beneficio, ¿no? Exacto, sí, para su propio beneficio. Entonces, cuando aparece un poder en el yogi, aparece como consecuencia de dejar ir el ego, entonces en general no tiene muchas razones para usarlo. Claro, no utiliza esos poderes, pero existen, claro. Claro. Pero sí, acá en India hay un montón de personas que tienen esos poderes, grandes practicantes. Yo personalmente pude algún momento vivir, no es un gran sí, pero igual para la mayoría de la gente occidental lo va a hacer. Yo viví un tiempo con una persona que dormía solo 1 hora al día y en esa hora ni siquiera se acostaba, se sentaba y esa era su hora de dormir. Increíble. ¿Quién era este hombre? Él ya falleció, es un monje tibetano que se llama Lama Zopa Rinpoche, que era un ejemplo de mucha alegría, mucha compasión y también otra cosa que se cuenta de él, o sea, que pasó, pero yo no estaba ahí presente, pero sí él en un momento, cuando ya era mayor, tuvo un derrame cerebral y mientras tenía el derrame cerebral, en vez de asustarse o en vez de ¿qué me está pasando? No, empezaba a decirle a la gente que estaba alrededor, muerto de la risa, ¡guau! Miren lo que le está pasando a mi cuerpo. Y empezaba a mover el brazo, que había perdido la movilidad, y lo tiraba, no lo movía, y se reía. Y claro, todos los discípulos súper preocupados y él estaba pero así ni ahí. ¿Viste? Y cuando lo llevaron al hospital decía que las enfermeras no podían creer que estaba muerto de la risa mientras estaba teniendo un derrame y había perdido la capacidad después del habla parcial. Qué increíble. Pero no le importaba porque no estaba conectado, más bien identificado con su cuerpo. Sí. Entonces, estos yogis en realidad no solamente se centran en la India, porque ahora estamos hablando de un lama tibetano. Ajá. Claro, entonces, yo me pregunto si tal vez en el Himalaya se concentra algo que haga que esta forma de yogi avanzada se haya desarrollado más al estar más alejado de la sociedad. ¿Tú piensas que un yogi realizado, eso es una opinión personal evidentemente, no quiere decir que sea la verdad, o debería de retirarse a una montaña o a practicar, o crees que viviendo en sociedad uno puede también llegar a estados elevados de conciencia? Sí, yo creo que se puede en cualquier contexto. Creo que hay circunstancias que son más conducivas. Entonces, si estás en los Himalayas con maestros que conocen la disciplina y te pueden enseñar y no tienes un trabajo y te puedes enfocar 100% en la práctica, quizás es más fácil hacerlo. Pero hay muchos yogis que tienen vidas normales, ¿no? Y eso, están documentados varios de ellos. Y lo más importante es como querer que tu vida se vuelva una práctica, ¿no? Más allá que hacer prácticas formales, es cómo puedo hacer cada instante un instante de práctica. En el fondo eso quiere decir cada instante dejando ir la mente, conectando con la intuición,
aprendiendo, ¿no?, a responder ante las situaciones que tengo frente a mí, usando tiempos para meditar. Había una profesora que decía, si uno se va a ir a la montaña o no, depende si uno es perezoso o no. Entonces, si eres perezoso, ándate a la montaña. Si no, hazlo como yo, que me levanto a las 3 de la mañana, hago 4 horas de práctica, levanto a mis hijos, los llevo al colegio, después tengo mi trabajo part-time, después tengo otras 4 horas de práctica, después voy a buscar a mi hijo al colegio, y esa es su vida. Pero ella está llena de amor, o sea, es que un practicante está lleno de amor y de energía y de alegría, porque alguien podría pensar, ah, pobrecita, está perdiendo su vida. Y no, estas personas, o sea, uno compara a esa persona con alguien que cree que está haciendo todo en la vida y te vas a dar cuenta que la calidad de la felicidad es mucho más profunda. Bueno, la verdad que esta charla ha sido muy interesante, por lo menos para mí. Sí, muchas gracias. Interesante. Muy interesante, sí. No será la última. Entonces, sí te iba a preguntar la última pregunta ya, y es, para los amigos que nos están escuchando, la intuición. Mucha gente, pues, ¿no? Habla de la intuición, que es importante la intuición. ¿Qué piensa el yoga de la intuición y cómo de importante es para la práctica espiritual en general y del yoga? Ok, buena pregunta esa. La intuición es sin duda de lo más importante del yoga. Como decíamos al comienzo, el yogi se da cuenta que todo está unido, ¿no? Y la intuición, de alguna manera, es la respuesta que llega a uno a través de esa interconexión que existe entre todas las cosas. Entonces, muchas veces la mente nos da respuestas desde la separación y la intuición nos da respuestas desde la unidad. Entonces, en términos quizás más prácticos, alrededor de nosotros está siempre flotando mucha información. Y a través de la mente, del discernimiento, de la razón, nosotros podemos empezar a filtrar, categorizar y empezar a obtener respuestas. Pero nosotros somos mucho más que esa mente intelectual, mucho más. Y todo eso que nosotros somos está constantemente absorbiendo información. Y la intuición es la manera en que nosotros tomamos esa información, la sentimos y somos capaces de actuar en consecuencia. Entonces la intuición, de alguna manera, alguien podría decir que es la voz de la unidad que yo percibo dentro mío. Y me dice, ok, mira, esto es así. O sea, yo creo que, sin ponerlo demasiado místico, todos hemos tenido experiencias donde, sin que nadie nos diga, sabemos que esto es lo que hay que hacer. O esta persona me va a hacer daño, por ejemplo. Ajá. O esta persona es buena, perdón, que te interrumpo. No, por favor. Sí. Sí. Pero eso sí uno sabe, ¿no? Como, mira, lo que hablamos antes, cuando uno afina la mente se da cuenta de, mira, rasgos de la persona o de escenarios, de situaciones, cuando los japoneses hablan del Feng Shui, darme cuenta que hay energías que están moviéndose en el plano físico, terreno. Y la intuición, en el fondo, es cómo nosotros detectamos esa información y de una manera no conceptual ya sabemos respuestas y que son reales. Entonces, el yogi quiere llegar a ese momento donde los pensamientos se aquietaron, la mente se vuelve como un océano y de ahí en más solo vive a través de la intuición. Y vivir a través de la intuición no significa necesariamente tener como una vida errática, que alguien podría pensar porque ya no hay conceptos, sino todo lo contrario. Cuando uno vive la intuición, la mente es muy aguda, las respuestas también son muy al grano, uno puede hablar con mucha precisión, pero sobre todo uno sabe. Entonces, de alguna manera, la intuición es nuestra capacidad de ver. Y a través de ese ver, actuar en este plano material. Eso es una manera de decirlo. Entonces, hemos estado hablando de la mente, ¿no? Has dicho ahora mismo, de cómo aquietar la mente, de cómo limpiar el cristal, dijimos antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nuestros amigos cristianos, la conciencia crística, ¿no? Le llaman. Ajá. ¿No? El convertirse en un Cristo, un cristal. Ajá, sí. Pues yo no soy cristiano, pero para mis amigos cristianos que nos están viendo, porque por desgracia sí es verdad que hay un concepto erróneo a veces del yoga, ¿no? Uh-huh. De que es algo demoníaco, de que es algo... Y lo cierto es que no es así. Para nada. ¿Cierto? Sí, total. De hecho,
Jesús, ahí en toda su etapa, como está documentada en la Biblia, hay años perdidos, ¿no? Los años perdidos de Jesús quedan entre los 12 y los 30 años. Y muchos historiadores e investigadores dicen que fue un periodo de tiempo en el que él estuvo explorando y practicando con yogis en los Himalayas. Y en esa práctica él desarrolló aquello que Jesús representa, ¿no? Que esta compasión por todos los seres, o sea, igualdad absoluta, lo que él habla de la unidad, ¿no? El Padre o Dios no es esta figura externa que muchas veces nosotros conceptualizamos o representamos, sino más bien esta misma unidad que está acá constantemente y que de alguna manera Jesús tuvo acceso a eso, lo sintió, lo percibió y desde ahí pudo vivir de una manera diferente. O sea, solo pensar que fue una persona que lo torturaron hasta la muerte y sus últimos pensamientos no eran de ¿por qué esto a mí? O ni siquiera era de rabia contra la persona que lo estaba torturando, sino que era como por favor, Padre, perdónalo. O sea, era compasión porque estas personas no son capaces de ver la unidad que hay entre todos y desde esa ignorancia dividen, causan daño y no viven en armonía, no viven en felicidad. O sea, imagínate qué poderoso yogi, claro, para que sufriendo tortura tu mente sea compasiva. Entonces explicaría muchas cosas, ¿no? Del tema de, por ejemplo, si Jesucristo fue un yogi realizado, explicaría cosas como, por ejemplo, la resurrección en el tercer día, el cambiar el agua al vino. Ajá. Total, puro siddhis, poderes psíquicos, ¿no? Ajá. En fin, amigos, esto es un tema que como sigamos aquí nos tiramos horas. Hasta mañana. Ha sido un placer. Por favor, placer es mío. Tenerte aquí en La Neurona Inteligente. Y simplemente recordaros la página web de Camilo, camiloorchard.com, y el Instagram, camilo.orchard. Tal cual. Por si estáis interesados en consultas o clases de yoga o meditación, pues lo podéis contactar. Sí, más que bienvenidos a visitar la página. Estoy haciendo varios cursos, normalmente hago cursos en relación a procesos internos que las personas pueden estar viviendo y como herramientas de yoga, de meditación, también lo que hablamos antes, que no hay división entre cuerpo y mente, entonces también entender el cuerpo, cómo vivir intuitivamente, alimentarse intuitivamente, pensar intuitivamente. Hago cursos en relación a eso, ahora se viene uno de hecho, pero creo que esto va a salir después, pero visiten y van a ver qué está ocurriendo. Bueno, amigos, y para los que están viendo el vídeo, ya sabéis, like, suscribiros, comentad, se vendrán más vídeos como este. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.